Si este video llegó a ti hoy, no es una coincidencia. Es porque necesitabas escuchar esto. Gracias por regresar a este espacio. Si te has perdido este viaje, te invito a ir a mi perfil para buscar los videos anteriores. Hoy seguimos con el capítulo 4, donde otros aprendían. Prepárate, porque el viaje continúa. Capítulo 4, donde otros aprendían. No todos aprenden entre cuatro paredes. Algunos aprenden a golpes, y cuando entienden la lección, ya es demasiado tarde. La escuela nunca fue su lugar. Eso hay que decirlo con honestidad y sin juzgarlo, porque no todos estamos hechos para el mismo camino y no todos encontramos sentido en las mismas cosas. Mi hermano era inteligente, nadie que lo conociera podría negarlo, pero su inteligencia no vivía en los libros ni en los salones de clase. Vivía en sus manos, en su ingenio, en esa capacidad natural para resolver problemas, construir cosas y conectar con la gente. Era un tipo de inteligencia que las calificaciones no saben medir y que los maestros muchas veces no saben ver. Pero la escuela no le pedía eso. La escuela le pedía que se sentara, que escuchara, que memorizara, que repitiera. Y él, con toda esa energía desbordante que siempre lo había definido, simplemente no podía. No había una materia que lo emocionara, no había un maestro que lograra encender en él esa chispa que hace que uno quiera saber más. La escuela para él era una obligación que cumplir, y con el tiempo ni siquiera eso. Empezó a reprobar. Primero una materia, luego otra, luego todas. Y lo que mis padres temían comenzó a volverse una conversación inevitable. Cuando mi padre se enteró de la magnitud del problema, el enojo fue grande. No era un hombre de medias tintas, nunca lo había sido, y ver a su hijo desperdiciar la oportunidad que él nunca tuvo lo llenó de una frustración que no sabía bien cómo manejar. Él, que de niño caminaba horas bajo el sol cargando una sandía para poder llevar algo a su familia, que nunca pudo sentarse en un salón de clases porque la vida no se lo permitió, veía a su hijo rechazar exactamente lo que él más había deseado tener. Pero entonces recordó algo. Recordó que con su hijo mayor había funcionado una estrategia parecida: dejarlo trabajar, dejarlo sentir el peso real del mundo, dejarlo descubrir por sí mismo que el trabajo rudo dobla el orgullo de cualquier muchacho y lo regresa al camino correcto. Con él había funcionado. Quizás con este también. Fue una apuesta razonable. Y por un tiempo, pareció que iba a dar resultado. Cuando mi hermano dejó la escuela y comenzó a trabajar, algo cambió en él. Algo bueno, hay que decirlo. Descubrió que tenía una capacidad para el trabajo que ni él mismo sabía que tenía. Empezó como jornalero en cultivos de frutillas, ese trabajo de campo que en Michoacán conocen bien los que han tenido que ganarse el pan con las manos. Un trabajo que no perdona, que exige el cuerpo entero desde que amanece, que no distingue entre calor ni frío ni cansancio. Y él no solo lo aguantó, sino que destacó. Después llegó el trabajo lavando carros, y ahí también sobresalió. Mes con mes llegaban los reconocimientos, los premios de empleado del mes, los bonos que sus jefes le entregaban como reconocimiento a su esfuerzo. No era casualidad. Mi hermano hacía las cosas bien porque cuando algo le importaba lo daba todo, y el trabajo, descubrió, le importaba mucho. Pero más que el trabajo en sí mismo, lo que le importó fue lo que el trabajo traía consigo, el dinero. No de manera negativa, al menos no al principio. Se convirtió en una persona ahorradora, responsable con sus centavos, de esas que guardan más de lo que gastan y que sienten una satisfacción profunda al ver crecer lo que han construido con sus propias manos. Siempre limpio, siempre bien planchado, con ropa bonita que él mismo se compraba con lo que ganaba. Había en eso una dignidad que daba gusto ver, la dignidad de quien sabe que lo que tiene lo ganó sin pedírselo a nadie. La estrategia de mi padre parecía estar funcionando. El muchacho rebelde que no quería saber nada de libros se estaba convirtiendo, quizás por un camino diferente al esperado, en un joven responsable y trabajador. Y entonces llegaron los sueños. Porque mi hermano, aunque había dejado la escuela, no había dejado de pensar. Y en algún momento, entre turno y turno, y el ruido de los carros que lavaba, comenzó a imaginar una versión diferente de su futuro. Pensó en retomar los estudios, en la preparatoria abierta los sábados, en un curso de electrónica entre semana que le llamaba profundamente la atención. Ese mundo de cables y circuitos y aparatos que se pueden entender y reparar, hablaba directamente a ese niño que siempre quiso desarmar y armar todo lo que encontraba. Era un plan concreto. Era un sueño que tenía forma y horario y dirección. Y para hacerlo posible, necesitaba algo más. Necesitaba un carro. La conversación con mi padre no fue fácil.
Proponerle a un hombre como el nuestro que comprara un carro para un hijo de 17 años que dejó la escuela, requería argumentos sólidos y una buena dosis de paciencia. Mi padre no lo vio bien al principio, claro que no. Pero mi hermano tenía algo que siempre tuvo, la capacidad de convencer. Y además tenía algo más importante, los ahorros para demostrarlo. Al final, mi padre cedió. Y juntos, con los ahorros de mi hermano y el apoyo de papá, compraron el carro. No era lujoso. Era viejo, de esos que tienen más historia que comodidades, que hacen ruidos que uno aprende a ignorar y que requieren más cariño que dinero para mantenerse andando. Pero para mi hermano, ese carro era el mundo entero. 17 años, su primer carro. Imagínalo subiéndose por primera vez al asiento del conductor, con esa sonrisa que iluminaba cualquier cuarto, sintiéndose por primera vez completamente dueño de algo que era solo suyo. Nunca nos imaginamos lo que ese carro traería consigo. Porque un carro a esa edad no es solo un medio de transporte. Es libertad. Es la capacidad de ir a donde uno quiera, cuando uno quiera, sin pedirle permiso a nadie ni depender de nadie. Y mi hermano, que siempre había empujado los límites, que nunca había sabido muy bien dónde terminaba la diversión y dónde empezaba el peligro, ahora tenía en sus manos algo que multiplicaba esa libertad de maneras que ninguno de nosotros supo calcular en ese momento. El carro que debía llevarlo a la escuela los sábados y al curso de electrónica entre semana terminó llevándolo a otros lugares. A lugares donde lo esperaban personas que no le deseaban ningún bien. A horas de la noche que antes no podía alcanzar. A un mundo que se abría ante él con la velocidad exacta a la que él siempre había querido vivir. El sueño de la preparatoria abierta quedó pendiente. El curso de electrónica quedó pendiente. Todo quedó pendiente. Y lo que no quedó pendiente, lo que avanzó sin pausa y sin freno, fue el camino que lo llevaría a donde nadie en su familia hubiera querido que llegara. ¿Se arrepintió de no haber estudiado? Claro que sí, pero ese arrepentimiento llegó tarde, cuando las aulas que pudo haber tenido fueron reemplazadas por 4 paredes muy diferentes, y cuando el único estudio disponible era el que ofrecen los años de soledad y de silencio dentro de una prisión. Mañana 7 de la tarde. Capítulo 5. Las compañías equivocadas. Gracias.